Espero que estéis todos bien después de la noche de San Juan y el día de San Juan, que hemos disfrutado todos. Eso sí, podíamos haber sido un pelín más cuidadosos con el tema de los residuos que dejamos en la pasada madrugada del lunes al martes, ¿no? Con esa festividad de la noche de las hogueras y que todos hemos disfrutado. Buenas noches, recuperamos, aunque hoy esta semana un poquito más reducida, nuestra presencia en vuestras pantallas, aquí en Interalmería Televisión. Hasta las 11:30 de la noche vamos a repasar los asuntos de estos días, que además viene marcado justamente por no la noche de San Juan, sino la mañana del día de vísperas de San Juan, con la presencia precisamente de otro Juan, de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, que estuvo en nuestra capital, estuvo también en nuestra provincia para distintos actos institucionales, entre los cuales estuvo pues una visita a la Alcazaba, el estreno de ese centro de interpretación de El Argar en Antas y, por supuesto, el punto de arranque de ese proyecto Puerto Ciudad, que se presentó con un vídeo, con profusión de datos, y que va a permitir que poco a poco y con con las pausas y con el tiempo que requiere una obra de esas dimensiones, pero que en los próximos meses vayamos uniendo nuestra ciudad con el puerto de Almería. Y precisamente vamos a arrancar esta noche con este asunto, esa visita del presidente de la Junta de Andalucía y la puesta en marcha del proyecto Puerto Ciudad. Gracias a esta recreación 3D podemos ver el resultado final de la fase principal del proyecto Puerto Ciudad. Hablamos de 4,5 hectáreas de terreno, del morro del Muelle de Levante hasta las Almadrabillas. Una nueva zona de esparcimiento para usos sociales, deportivos, culturales y de ocio. La Junta de Andalucía aportará 15 de los 24 millones de esta fase. Así lo anunciaba Juanma Moreno. En julio, o sea, el mes que viene, vamos a aprobar una subvención extraordinaria. Y digo subvención extraordinaria porque lo ha explicado muy bien el presidente de la Autoridad Portuaria. Nosotros no somos competentes en esta la materia, por tanto, pero si financiamos, entonces tiene un mecanismo administrativo un tanto complejo, el cual hemos puesto en marcha con todas las garantías y donde vamos a dar una subvención extraordinaria de 15 millones de euros a la obra principal del Frente Litoral, que va a tener un coste de más de 24 millones de euros. Con el proyecto ya redactado, la obra se va a licitar una vez que esté aprobado en Consejo de Ministros, con la previsión de que esto suceda este próximo otoño. Y tras su adjudicación, el plazo de ejecución es de 2 años, con lo que la estimación es que para finales de 2028 el puerto esté totalmente integrado en la ciudad. Prácticamente el proyecto Puerto Ciudad toma velocidad de crucero para hacerse realidad en la vida de los almerienses y dibujar una Almería abierta al mar en tan solo prácticamente 2 años. Por tanto, estamos hablando de un macroproyecto que se va a hacer en un tiempo muy, muy interesante. Por ser una oportunidad turística, cultural y social para abrir nuestro puerto por fin a la ciudad. Porque Almería, como bien saben ustedes, todos los que están aquí presentes, es un territorio de empuje, es un territorio de talento y por fin vamos a dejar de soñar con este proyecto que llevábamos soñando más de 30 años y se está convirtiendo en una realidad. Esa fase principal, que urbanizaremos aproximadamente 4,5 hectáreas y que financia la Junta de Andalucía. Urbanizaremos con esa fase principal, el Muelle de Levante, incluyendo hostelería, zonas ajardinadas y convirtiendo el conocido por todos como morro del Muelle de Levante en una gran plaza. Recordemos que la primera fase del Puerto Ciudad, que contempla unas 2 hectáreas, se encuentra ahora mismo en plena ejecución y que se espera que para la Navidad de 2025 sea una realidad. Pues 15 millones de euros, que es lo que va a aportar la Junta de Andalucía para ese proyecto Puerto Ciudad. Y además, por cierto, que el acto se desarrolló en la Sala Varadero, que además se estrenaba el pasado lunes, hace ya 2 días, de este acto. Y es un recinto, la verdad, que muy, muy atractivo para cualquier actividad cultural o para cualquier, actividad. Y es un activo más para el puerto de Almería. Pero vamos a saludar a quienes componen hoy esta mesa. José Manuel Bretones, el nuevo jubilado. Muy buenas noches. Vaya, buenas noches. Bueno, es que la otra vez que estuviste aquí estabas prejubilado, bueno. Ahora ya estás en pleno proceso de disfrute. Bueno, intentamos. Sí, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, Cristina González, presidenta de la Asociación El Timón. Buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, bien, como siempre, sin parar, pero bien. Bueno, y Alejandra Abad, empresaria, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y ¿Cómo felicidades. estáis? Muchas gracias. Hoy estamos 4 en la mesa, pero en realidad son 5. ¿Me equivoco? No. Bien. Bueno, arrancamos con este anuncio, con esta puesta en marcha ya del proyecto. Bueno, es verdad que el proyecto todavía no se va a poner en construcción hasta que no se licite y hasta que todos esos procesos administrativos que antes explicaban en el vídeo, pero bueno, sí que es... creo que podemos arrancar pues por ti, José. Bueno, un anhelo, ¿no? El hecho de que la ciudad y el puerto sean todo uno. Y bueno, esta es la puesta en marcha, ¿no? No la primera piedra, pero por lo menos el banderazo de salida. Yo tengo mis dudas. ¿Sí? Sí. Madre mía, ya estamos. Empezamos mal. No digo que no se vaya a hacer, sí, pero el proyecto Puerto Ciudad es muy antiguo. Es heredero de otro proyecto que hubo en el año 90 que se llamaba Parque Ciudad, que era unir el Parque Nicolás Salmerón con la ciudad. Luego eso cambió y en abril del 91 empezó a llamarse Puerto Ciudad. Pero poco después construyeron, lo hemos visto en las imágenes, esa muralla que separaba el puerto de la ciudad. La valla. Entonces, vender, como se vendió en su momento, un proyecto de Puerto Ciudad y un año después construir una valla inmensa que separa el puerto de la ciudad, a mí me hace ser algo pesimista en cuanto a los plazos y en cuanto a la ejecución del proyecto, que seguro que lo harán. El proyecto es muy bonito. Yo no lo vi porque no nos invitaron y no fui, pero por lo que he visto en redes sociales, en los periódicos, el proyecto está muy bien. ¿El almeriense aceptará esa reforma como lugar de ocio, lugar de paseo, lugar de comercio, que parece ser que también quieren que haya tienda allí? Pues yo no lo sé, porque tenemos la mala experiencia del precio de los alquileres de los locales del Paseo de Almería, y yo no sé exactamente qué precio van a tener esos locales que van a crear en el Puerto Ciudad. Yo la verdad es que esta mañana en un acto de la Cámara de Comercio un empresario lo decía, que el Paseo de Almería lo que necesita es tiendas de ropa, de complementos, de gente joven, y llenarlo de gente joven, con hostelería destinada también a la gente joven y llenarlo de vida. No sé si está previsto que en el puerto, cuando se haga este proyecto, que ya digo que se hará, pero que yo tengo mis dudas en cuanto a los proyectos y temporales, los proyectos temporales, porque en Almería no hay que olvidar que cuando se dice un año no es un año, ni cuando se dicen dos son dos. Entonces, bueno, bienvenido sea, pero vamos a verlo con un poco de mirada crítica. ¿Cristina? Bueno, yo conozco el puerto siempre igual. Yo voy a hablar de futuro más que de lo que fue, lo que pudo ser. Yo creo que es un anhelo de toda Almería, el ver su puerto de Almería convertido en ese espacio abierto, igual que cualquier puerto de toda Andalucía. Es decir, Andalucía, Levante, creo que para mí es un proyecto evidentemente de futuro, una proyección de futuro, no solamente para la ciudad, sino para la gente que van a aterrizar a Almería. Ese espacio de ocio, de tienda, pues me parece estupendo, pero también un espacio, siempre me lo llevo a mi terreno, emocional, de relax, frente al mar, ¿no? Es decir, la mirada hacia el mar te produce serenidad, tranquilidad, y creo que habrá que confiar en que ese proyecto sea en poco tiempo. Evidentemente, las obras faraónicas son a veces complejas, los presupuestos no llegan, hay que aumentar los presupuestos. Ya conocemos bien en Almería todas las conexiones, ya sea por tierra, por aire o por mar. Siempre hemos tenido pues, retraso en esa puesta en marcha, ¿no? Así que confiando, contenta por ese proyecto, pero iremos viendo los resultados a corto, medio plazo y a largo. Alejandra. Pues yo realmente también sí que veo en el futuro, pero también quiero que hay que tener presente la situación que tenemos ahora con el Paseo de Almería. Creo que el Paseo de Almería y su ejecución puede ser un reflejo
de lo que será el puerto ciudad. Es decir, en la ejecución y en la medida que se acaben las obras y que vean que el paseo tiene vida, hay comercios, hay hostelería, será esperanza y perspectivas para empresarios y jóvenes que quieran invertir en el puerto ciudad. Entonces yo creo que está muy bien, pero la fotografía completa sería cuál es la situación actual que tenemos de nuestro comercio, de nuestras pymes, de lo que queremos avivar y dar fuerza, y cuál es la proyección que por fin parece que Almería se abre al mar. Una ciudad que no está especializada ni a esto mirando nunca. Nos vamos a otras provincias como Málaga y tiene ahí un puerto ciudad que es una maravilla, es increíble, con firmas, con auténticas firmas, con hostelería. Entonces, ¿por qué no Almería? Almería tiene un valor oculto muy grande, que es que todavía no estamos desarrollando, no lo estamos potenciando. Entonces, yo sí que soy entusiasta de que va a ser los plazos, ahí no puedo decir nada porque vemos que la ejecución de todo es lenta, es muy lenta, pero que va a llegar, sí. Pero más que irnos a eso, diría, ¿cuál es la situación presente que tenemos ahora para empresarios, para comercios que están sufriendo las obras del paseo y qué vamos a hacer para impulsar, para dar incentivos a arriesgar nuestro capital como empresarios o emprendedores y poner ahí nuestro establecimiento y hacer vida en el puerto ciudad, que es lo que necesitamos? El ejemplo que has puesto de Málaga es válido, lo que pasa es que la dimensión del puerto de Málaga con los cruceros que llegan y con Almería, los muchos menos que llegan, hay un abismo. Siempre que ha surgido este tema, yo, con amigos y demás, yo he puesto el ejemplo de Cartagena, que es una ciudad parecida a Almería en cuanto a población, en cuanto a historia y demás, y ha sabido ganarle espacio la ciudad al puerto y está perfectamente integrada. Y no ha habido que hacer una obra faraónica. Yeah. Y Almería, en los años 60, en los años 70, en los años 50, sí tenía, Juan Antonio, la integración de puerto ciudad, porque yo me acuerdo de pasear por los muelles, viendo los barcos de guerra que venían, o viendo el melillero, o viendo tal, o tomando una cerveza en la escalinata real, donde llegaban los reyes. Claro, en la terraza del bar Marítima que había enfrente de la Fuente de los Peces. O sea, el puerto estaba abierto a la ciudad. Es verdad que no había tiendas, que no había, como decías tú, tanta hostelería, tanto comercio como puede haber con este proyecto, pero el almeriense disfrutaba del puerto. Eso era así. Sí, pero se trata de recuperar ese espíritu, ¿no? O sea, yo como tú, supongo que Cristina y Alejandra también habrán tenido alguna experiencia similar, pues han estado en el puerto, han estado casi tocando los amarres no sé cómo se llama la terminología, del pedazo de hierro que hay donde se agarra la cuerda, que es la soga, el cabo, o como se llame. Mi formación marítima es cero o ninguna. Pero hemos tenido esa experiencia de estar ahí, ¿no? Y ahora se trata de recuperarlo. Es verdad que yo creo que son un poco de etapas, ¿no? Esa etapa de Almería, de esa ciudad, bueno, pues donde todo estaba ahí y todo estaba por construir. Hay un momento en el que se decide que el puerto tiene que tener una dimensión y bueno, pues desconozco ahora mismo cuál fue el punto de arranque de poner esa valla y alejar el puerto de la ciudadanía, ¿no? Te lo digo yo, en abril del año 91 el Ayuntamiento de Almería aprobó esa separación. Pues desde abril del año 91 Almería se alejó del puerto como de otras tantas cosas, pero bueno, ahora... Fíjate, perdona que te interrumpa, ¿sí? Fíjate si en esos años de lo que yo he comentado estaba integrado el puerto con la ciudad, que la coronación de la patrona de Almería fue en el puerto. El acto que congregó a miles de personas fue en el puerto. Bueno, ahora se trata de volver a recuperar eso, o sea, lo que recordamos todos, pues ahora que nuestras nuevas generaciones lo puedan volver a vivir. Yo creo que ¿no? se trata también de tomar un poquito de conciencia de que la ciudad se amplía y se amplía por el puerto. O sea, es también eso de volver antes de ese año 91 donde se puso la valla, de decir, oye, tener esa conexión, que el puerto no signifique un lugar lejos, sino una cercanía, ¿no? Un sitio para pasear, un sitio de ocio, un sitio de diversión, un sitio de relax, de tener una vista y disfrutar de nuestro mar, que es precioso y no está aprovechado. Cristina. Sí, al final es recuperar espacio. Yo entiendo que el puerto está mal aprovechado, un espacio muerto totalmente. Lo que sí habrá que pensar dónde aparcar,
Bueno, habrá que pues, habilitar otro aparcamiento. Hombre, en el vídeo que veíamos antes, que es el que pusieron se en... tiene pensado, hay aparcamiento, ¿no? Hay una zona, pero es verdad que mientras tanto... Habrá que equilibrar un poco todo eso. Ahí se está viendo el vídeo de nuevo. Sí. Todo eso es el muelle de Levante, es el muelle de Levante, donde se hará la mayor parte de las actuaciones. Y es verdad que había una sensación, el otro día en ese acto podíamos charlar con, bueno, había invitados pues, un montón de todos los sectores y todos los perfiles de la capital y la provincia de Almería. Y estaba también una representación también del Colegio de Arquitectos, que los próximos días volverán a estar aquí con nosotros, uno de sus representantes, y nos comentaban que el proyecto estaba bien, pero que les parecía que estaba incompleto. Y que estaba incompleto en el sentido de que se podía haber aprovechado para utilizar el muelle de Levante, a ver que me equivoqué yo, el muelle de Poniente, ¿vale?, como terminal de pasajeros y estructurar, igual me estoy confundiendo de lados, pero creo que era eso lo que me comentaban, ¿no? Y estructurarlo de alguna forma para aprovecharlo del todo, porque en realidad se va a quitar la valla, pero no se va a quitar toda la valla. Hay una parte de la valla que sí se va a mantener, ¿no? Y al final, aunque haya más accesos, más posibilidad de llegar allí, pero bueno... Era la reivindicación, o era por lo menos el matiz que introducían los arquitectos. Bueno, al final en esos años que se puso la valla, el argumento era de peso. El puerto se convertía en lugar de entrada a Europa, y es verdad, y entonces tenía que tener una serie de requisitos de seguridad y demás. Pero claro, ese requisito, esas condiciones de control de acceso como frontera europea, a nosotros nos privó de disfrutar del puerto. Pero esa frontera no se va a quitar. O sea, quiero decir, para todos los barcos que vengan de Marruecos o de Argelia, excepto Melilla, pero los otros sí que es frontera. La frontera ya es una pasarela que va directamente al barco y va a un edificio pequeño. No tiene por qué ser un espacio tan grande como era en aquellos momentos. Claro, no, si ya el dimensionado es otra cosa, pero al final frontera sí es. Hombre, frontera sigue siendo, claro. Eso sí. Cristina, no sé si vas a decir algo. No, sí pienso que efectivamente no tengo datos para afirmar lo que estaba comentando José Manuel, pero creo que esa barrera fue para acotar un poco el tema, la avalancha de personas que tenían que coger hacia Marruecos, y yo creo que era un poco acotar ese grupo de personas para tener más control o más... Y bueno, y que tuviesen ese espacio especialmente para ellos. Además, pero el resto del año, claro. ¿Qué pasa? Hombre, la operación Paso del Estrecho es cuando es. Es cuando es. Sí, pero está, el resto del año son espacios no aprovechados. Pero quizá le pueden dar un uso alternativo. Sí, claro. O lo que decían de los cruceros, que obviamente no nos podemos comparar con Málaga, pero digo... Quizá no tenemos tampoco la infraestructura para ello. Si esto va bien y en una ejecución y demás, hacemos también un efecto llamada para que vengan también otro turista. Pero también lo que no puede ser es que vengan los turistas y luego están todas las tiendas cerradas. Por eso digo que al final no es... Almería hay que verlo en su complejidad y en su totalidad. No es arreglo una zona y me desentiendo de otra. Es amplío esta zona, la construyo, la desarrollo, pero ¿cómo afecta a las demás? Lo que no puede ser es que haya turistas y que a las 4 de la tarde estén todos los comercios cerrados. Comercio cerrado, restaurantes cerrados, entonces todo va de la mano. Por eso es un poco de cambio de mentalidad, cambio de cómo tenemos que afrontar para enriquecernos con el turista, para apoyarlo, para demás, ¿no? Entonces no se trata solamente de ir reparando piezas sueltas, al final ese es un puzzle que lo tenemos que ir encajando para que todo vaya bien. Pero y ¿por qué las tiendas están cerradas? ¿Que no informan de que viene un barco de Pues yo ahí no lo sé, no sé quién es la organización. Ahí tiene que fallar la información, si eso sí, es así. Pero a lo mejor los desembarcos son de 2 a 5, sábado y domingo, y está cerrado. Pues deberían de mandar circulares, no tengo ni idea, de decir, oye, que es que vienen cruceros. Creo que no está bien organizado, de que debería de haber alguien que diga, recepción, tenéis estos puntos, bueno, como en todas las ciudades, que vienen, te dan tu mapita, estas son las tiendas, estas son recomendaciones y demás. No, nos vendemos bien, no sabemos cómo hacerlo. De todas formas, hay que ofrecer algo más de lo que se ofrece al turista, a los cruceros,
que vienen y que de hecho Almería se puede ir andando, no hace falta Claro, el paseo claro. tal. Es decir, y los Paseo horarios, Alcazaba, todo. los horarios es adaptar. La asociación de empresarios, comerciantes, lo que sea, tendrá que adaptar su horario a los horarios de los cruceros, en fin. Hay que ver también qué porcentaje de cruceristas se quedan en Almería o se van a Granada, que hay muchos. Claro. O se van a otras playas que no se quedan en el centro y que al final, como todo, ¿no? Tenemos que aprovechar ese efecto llamada para retener, ¿no? Para retenerlos y que realmente disfruten de la ciudad, pero disfrutando de la ciudad con un plan establecido, con una ruta hecha, con algo que les que sea tentador. No llegar y cada uno ahí libre albedrío, me voy a Caudegata, que también está muy bien, pero me refiero una ruta por el centro y luego ya explorar todas las playas maravillosas, toda la gastronomía, que es que tenemos un producto increíble y no sé, y se está muy bien. El presidente... Flamenco, por ejemplo, tenemos la Peña El Morato. También, muchos sitios magníficos. Que bueno, la gente de fuera pues le gusta acudir a esos espacios de... Claro, le gusta la jarana, el disfrute, la vida, por supuesto. ¿Por qué que sí, no bien. establecer rutas de forma pues coordinada con todo? Gastronomía, cultura, en fin. Sí, arqueología también. Bueno, en el Mesón Gitano, el museo que se ha abierto y ese espacio es una absoluta maravilla, ¿eh? O sea, probablemente, no sé si... El Mirador también. Ahora mismo todos los espectadores que están viendo Interalmería Televisión han pasado por allí, pero si no, que pasen, porque ese lugar y el centro de interpretación que está en el Parque Nicolás Salmerón, que creo que no lo hemos visto ninguno, lo vemos pasar por ahí, pero nunca hemos tenido el afán de entrar y nos damos cuenta de la cantidad de tesoros que tenemos. El museo. El Murec, por ejemplo, el Murec también. No, iba a decir una cosa con el tema de Moreno Bonilla, el presidente de la Junta que estuvo en ese acto y que justamente hablaba de lo que creo que estáis comentando y también hacía hincapié Alejandra, que es el nexo de... O sea, el puerto-ciudad, la conexión puerto-ciudad está ahí, está claro, pero eso va engarzado pues con ese escalestric de salida para evitar que el tráfico de cargas pesadas, de camiones, cuando se concluya para el acceso para la autovía por ese lado, por el otro lado, pues que toda la parte ferroviaria esté concluida, pero por el asunto central, por el eje principal que es el paseo de Almería, dentro de pues 9 meses o algo así, 8 meses, 10 meses, cuando concluya la obra, pues tendremos desde la Puerta de Purchena hasta el puerto, hasta el agua, tendremos todo ese acceso que va a permitir que tengamos toda una zona peatonal que disfrutarla. Yo lo decía antes José Manuel, que era muy prudente. Voy a utilizar yo la palabra prudente, probablemente utilizaría otra. Haces bien. Pero yo digo que prudente, pero yo quiero ilusionarme, ¿no? Yo sí quiero ilusionarme con... Una cosa no quita la otra. Ya, pero te quiero decir que oye, cuando veamos todo eso abierto... José Manuel es que es cauto no, en los tiempos. La experiencia. Me parece muy razonable por ahí también, ¿no? Sí. Que, oye, que cuando esté hecho, pues lo disfrutaremos todos, pero quiero decir que quiero ilusionarme con que podamos tener todo ese... Hoy lo decía, que estaba compartiendo mesa con José Manuel, que al final podremos tener toda la tecnología, pero el factor humano de ilusionarse, superarse, eso no lo quita nadie. Es fundamental. Entonces, pues eso, ¿no? Al final, que sean los políticos los primeros que se ilusionen, que lo ejecuten y que lo terminen y todos los demás lo apoyaremos. Pero, Juan Antonio, es que tú haces un recorrido histórico por obras medianas y grandes de Almería y ninguna ha cumplido los plazos. Fíjate en la Plaza Vieja, 20 años. ¿Tú te crees que son normal? Ya. No, no es normal. No, pero si es que no iba por la obra pública. Concepto obra. ¿Tú has hecho alguna obra en tu casa? Porque yo sí. Y te dicen un plazo, lo cumples. No es que lo cumplan porque quieran o no cumplirlo, se termina cumpliendo. Pues habitualmente no. Quiero decir, es que al final el concepto obra genera una dificultad. Fíjate que me estoy poniendo del lado de los albañiles que me tienen un poquito preocupado. Pero se puede entender, pero te quiero decir, un retraso moderado. Hombre, pero... Claro. O sea, entiende. Sí, yo estoy con eso. O sea, una cosa es un retraso moderado y otra cosa es que la A92 llegara... Iba a llegar en el 92. Hace 1 hora y media, ¿no? Y todavía no ha llegado. Claro, o sea, evidentemente que hablamos de un retraso moderado, pero me refería al concepto que al final una obra requiere... No te quiero hablar del famoso, que lo hablamos
en otra ocasión del tren de alta velocidad. No, o de sí, velocidad el alta, AVE y el que iba a llegar en el soterramiento 2005. son unos clásicos aquí en este programa, en esta tertulia. En el 2005. Y no puede faltar, y José Manuel ya ha cumplido, ya check. El 2005 iba a llegar. Bueno, pues Ya no 2025. se trata de los plazos, se trata de los presupuestos. Que allí todo Bueno. eso retrasa. Bueno. Eso, yo entiendo que los presupuestos no se ajustan realmente con la experiencia que hay. Yo no sé por qué hay ese desfase tan grande y de demora. Porque se demora, ¿por qué? Porque los presupuestos hay que volver a Reajustarlo, claro. reajustar. Y entonces otra demora. Entonces, no sé. Eso habría que darle una vuelta de tuerca, ¿eh? A los técnicos, que son los que presupuestan sí. y que ejecutan. Yo fíjate, Cristina, que estábamos hablando antes de esa de ilusión, o las ganas de ilusionarnos, o el deseo que tenemos de ver todo eso bien, y estaba hablando con una de vuestras de vuestros hilos fundamentales, que antes lo comentabas, ¿no? Esa parte emocional, ¿no? Sí. que bueno, que tiene la ciudad y que al final se trata de hacernos felices, ¿no? Digo yo, creo yo que al final se trata de eso, ¿no? De ser felices todos. Pero eso no quita que Almería sea preciosa, chulísima, que nos guste a todos. Bien, ya y que está regulando. Bien. Es que parece que yo soy, parece que soy el malo yo aquí. Está bien una figura así, porque Hombre, si claro, no, nos chiques, vamos ya, todos. claro, exactamente. Es que parece que yo soy aquí el No malo. remamos todos en ese plan, pero no, está bien. Pero es verdad que sí, sí. Almería sigue siendo virgen en todo, en playa, en conocer sus propios recursos arqueológicos, turísticos. Poner en valor, igual que ahora sí se va a hablar de la Alcazaba. Sí, de la Alcazaba. Sí, o de la Alcazaba era. Sí. Pues poner en valor eso tesoro nos cuesta trabajo y se desconoce totalmente. Así que Pues vamos a ir justo hay que con impulsar todo eso. Claro que sí, vamos a ir justo con la Alcazaba, pero como veo que estamos en el Ecuador de nuestro programa y no quiero que me regañen, que hoy estamos todos felices, estamos bien, estamos con la cabeza bien orientada. Hacemos una pausa, seguimos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión, y a la vuelta hablamos de, entre otras cosas, también la Alcazaba.